Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿cómo anda? Ah, Hola, bien. profesora, ¿cómo le va? Hola chicos, ahí está. Estuve buscando la lista, pero no la encontré, así que les voy a sacar foto de los apellidos cuando estemos acá en los que me figuran como participantes. ¿Todo bien? No veo a nadie, veo solo a Néstor. ¿Alguno más que prenda la cámara hasta que... Ahí está. Hola Francisco, Hola, buen día. Buenas Gastón, tardes. hola ¿Qué tal, Hola, buenas doctora? tardes. Ricardo, hola Paula. Hola, Analia, ¿cómo andas? Bien, así nos vamos viendo, que ya falta poco y nos vamos a ver el día del parcial. Qué suerte la nuestra. Analia, una consulta. Así para poder verme. Que entré unos minutos antes para hacértela. Decime. Ayer estaban hablando creo que compañera Gabriela con Lucas, sobre la posibilidad de dar oral en el Eh, parcial. en realidad, no sé si oral presencial. El tema del oral era para aquellos que no pueden, por lo menos eso es lo que yo entendí, es para aquellos que no pueden estar presencial por una cuestión de alguna enfermedad o que no estén vacunados o por alguna cuestión en particular, que no pueden darlo presencial, se les va a tomar oral por Zoom o por WhatsApp, no sé cómo se hará. Eh, Hubo casos, sí, que no pueden dar escrito por una cuestión de que o se quebraron o bueno, no, por alguna imposibilidad física que no pueden darlo escrito y también se les toma oral. No es que, o sea, ante esos casos puntuales se toma oral, presencial pero oral. Pero me parece que a lo que se refieren es a esto de por Zoom cuando no, porque no pueden ir o sea, no pueden estar presencial por el tema del COVID. Sí, No sé fue si tenía que, sí, a principio de cuatrimestre, tuvimos que enviar claro, una carta con una cantidad de requisitos que nos pidieron para poder justificar claro. el motivo por el cual no podíamos estar presentes. Salvo que alguno esté aislado ahora también, o sea, o para el día del parcial, tendrá que justificarlo también. Hay poquitos casos, pero bueno, o sea, en la ciudad me refiero hay pocos casos, pero no quiere decir que no haya ninguno. Y ante algún síntoma, quizá también tenga que aislarse, no sé, se me ocurre. Lo mismo nosotros, si llegamos a tener justo ese día del parcial algún síntoma o algo, no vamos a poner en riesgo al resto. Así que bueno, pero esos son casos excepcionales, si no va a ser presencial y escrito. Igual esperemos que sea un poquito más limpia la facultad, porque ayer que rendí historia es una juntadera de polvo porque está en construcción, está en reforma. Están reformándose, Subí refaccionando. las escaleras con todo ese polvo que hay. Los baños prácticamente no están funcionando. Medio complicado. Sí, nosotros fuimos a tomar libre, la mesa libre, pero ya hace bastante, y estaban así. Pasa que no había tanta gente, ahora con los exámenes debe haber más gente circulando. Sí. Eh, Se podría plantear, no sé si está Rocío en el grupo, pobre, le pedimos todo a Rocío. O plantearlo a la facultad, yo lo voy a plantear de que a ver si puede haber alguna condición un poco más higiénica para poder rendir mejor. Bueno, ahí yo no les mandé, total hasta que se vayan uniendo, no les mandé preguntas de la unidad de hoy porque vi que el doctor les mandó un montón de preguntas para que tengan, entonces para que no hagan otras, ahí tienen de todos los colores en esas hojitas que le mandó el doctor. Son preguntas que hemos hecho en otros cuatrimestres y que se han hecho también en los primeros cuatrimestres del 2020 fueron un caos, porque no se sabía si era, bueno, ustedes se han recursado otra materia, pero se hacía multiple choice, no funcionaba. Pongan en el grupo que hay clases, porque están preguntando si hay clases. Eh, Se hacía multiple choice, no daba mucho resultado, porque el sistema no andaba, o se colgaba el sistema al momento de que todos juntos queríamos rendir todas las materias. Pero bueno, se hizo lo que se pudo y se fueron haciendo esas preguntas, y bueno, esas son las que le mandó el doctor,
que la verdad están buenas para que practiquen. ¿Sí? Vieron que algunas, sí, algunos ya las hizo, son las mismas de que yo les di con respecto a ausencia simple. Había alguna ahí que en su momento hicimos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a esperar un ratito que se conecten todos, faltan 2 minutos. Del parcial, calculo que ayer habrán hablado con el doctor Trobo, la modalidad de parcial. No sé si les dijo la posibilidad, generalmente yo con el doctor, bueno, hemos tomado libres y después yo he tomado en esta época de COVID, pero generalmente no sé si él les dijo y lo acepta que durante el parcial podamos no ayudarlos a hacer las preguntas, pero sí si tienen alguna duda de la pregunta o alguna duda o sea, que no comprenden a qué va dirigida la pregunta, se les puede dar una mano, no sé si eso lo habilitó, pero igual se lo voy después a preguntar, porque eso a veces los ayuda a ustedes. Y sí. Bueno, nada, tienen que estudiar todas las bolillas, todas las unidades. Fíjense bien, hagan esas preguntas que se les envió, porque van a ser más o menos de ese estilo. Generalmente no son, o sea, los prácticos son más difíciles, ¿sí? Los parciales son más sencillos porque tienen menos tiempo, están más nerviosos, entonces si pudieron hacer los trabajos prácticos y esos casos prácticos que se les fueron dando, tienen que hacer el parcial. El tema es que no tienen nada, ni código, ni programa, ni apuntes, ni nada. El programa nos dijo que lo podíamos llevar, pero... ¿Más blanco? Ah, bueno, buenísimo. Eso les ayuda a veces. Bueno, eso les ayuda. Porque ahí seguían más o menos de qué unidad es y capaz que lo pueden resolver. Bueno, a ver si estamos más o menos. No sé si tienen alguna otra pregunta del parcial o alguna en general. Después van a tener una clase de repaso con el doctor, es muy práctico el doctor y sinceramente creo que se comprende lo que él dice y siempre pone ejemplos, entonces me parece como que para ustedes está bueno eso. Así que bueno, en esa clase de repaso traten de preguntar todas las dudas que tengan, o sea, traten de tener todo leído, o por lo menos si es estudiado mejor, de tener todas las dudas, y si alguno no puede conectarse, porque a veces no es un día no sé si ya les dijo cuándo, pero si no es un día de cursada. Analía nos dijo que era viernes 1. Claro, bueno, como no es un día de cursada para ustedes, capaz que alguno no puede, o alguno, no sé, está cursando otra cosa, o está trabajando, o tiene alguna otra actividad. De última, si tienen alguna duda, pásenselo a un compañero, ¿sí? Y que la haga por el compañero, así no se quedan con esa duda. Porque a veces se la preguntan entre ustedes y hay algunas cosas que obviamente se las pueden resolver, pero hay otras que quizá tampoco la entiende, o no la tiene muy clara el compañero tampoco, entonces dígale, bueno, preguntás tal cosa y capaz que ahí pueden sacarse la duda con el doctor, o bueno, nos mandan un mensaje o se lo ponen en el chat. Ahí yo estaba viendo el otro día que había quedado más o menos una duda, no sé si una duda, pero se estaban mensajeando el tema de la conmoriencia, ¿sí? ¿Qué pasaba? No me acuerdo quién puso en los mensajes con el tema. Está buenísimo eso, porque cada uno opina y entre ustedes se van nutriendo también de lo que uno entendió, de lo que el otro entendió quizá un poquito mejor. Creo que el concepto en sí lo entendieron, ¿sí? Esta teoría que utiliza en nuestro código para establecer qué pasa en esos casos en los cuales no se puede determinar quién falleció primero, y son, como yo les decía, cuestiones a los efectos sucesorios, ¿sí? Que ya los van a ver también cuando vean sucesiones. Lo que a ustedes le tiene que quedar claro no es el ejemplo en sí, porque no se les va a ver, quizás sí, pero va a ser sencillo el ejemplo. Y si ustedes saben lo conceptual, aunque no sepan quién hereda a quién, porque ustedes no tienen por qué saber derecho sucesorio, sí pueden explicarlo, que si se presume que mueren todos juntos, esas 2 o 3 o 4 personas que murieron en el mismo momento no se van a heredar entre sí, ¿sí? Haya o no un vínculo hereditario. Y el ejemplo era, o sea, independientemente de los bienes que pueda tener el matrimonio, ya sea propios o gananciales, y que ahí van a tener
un régimen hereditario diferente, lo que yo les decía era, si tienen hijos, bueno, muere uno, muere el otro, van a heredar con los hijos, porque los dos van a morir, pueden heredar entre ellos, pero después heredan sus hijos. El tema es si no tienen descendientes, van a heredar los ascendientes, que alguien decía, bueno, primero heredan los de las dos partes, ¿no, profe? ¿Qué? De las dos partes, ¿no? Claro, el tema es, si ambos mueren juntos, heredan los ascendientes de las dos partes, o sea, de los dos cónyuges. Si uno muere primero que el otro, también van a morir los dos, pero uno va a heredar del otro, ¿sí? Independientemente, ya les digo, no tienen ustedes que saber si heredan de los bienes gananciales, qué porcentaje de los bienes propios, ¿sí? Pero entonces, si uno hereda, los ascendientes pueden llegar a heredar más o menos. ¿Me explico? Si mueren los dos juntos, heredan los ascendientes ambos lo que cada uno de los cónyuges tiene. Pero si uno hereda al otro, este cónyuge va a tener más para que su ascendiente herede, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo más o menos les explicaba, sin perjuicio de que esto lo van a ver en sucesiones y previo también lo van a ver también en familia, porque van a ver qué bienes heredan entre sí los cónyuges, si son bienes propios, si son gananciales, si lo heredan, si tienen hijos, qué proporción, ¿sí? Eso lo van a ver después. Ese era el ejemplo como para que entiendan por qué la importancia de decir, bueno, ¿murieron todos juntos o murió uno primero y después el otro? Eso que había quedado. Bueno, si no tenemos nada en el chat que me pregunten a mí, tienen el link, ¿qué hacen con el link? Lo pierden, se lo tienen que no sé, atar. Todas las clases preguntando por el link. Pobre, no sé ni quién preguntó, pero no importa, siempre hay alguien que pregunta. Bueno, vamos a seguir con la unidad 15, unidad que a ustedes les encanta, ¿no? No. Bien. Ayer empezaron a ver, o esta unidad, la 15 y la 16, se refiere a las personas jurídicas. Sí es cierto que para ustedes se les dificulta a veces, tengo el mouse acá, que a veces se les dificulta llegar a comprender este concepto de, o qué es una persona jurídica, o frente a, o sea, o en la práctica, traerlo en la práctica. Quizá algunos participen de alguna asociación civil, o sea, participen como quizá asociados de un club de fútbol, o algunos quizá tengan, o sobre todo los que ya son más grandes, quizá que tengan alguna actividad comercial, los jóvenes también puede ser, pero es más difícil, y que ya participen de una sociedad comercial, ¿sí? De ser así, se les resulta como más fácil poder diferenciar o poder, porque no podemos ver a la sociedad o al ente societario o a la persona jurídica, entonces se les dificulta. Tienen que partir de la idea de que estamos hablando de una persona jurídica diferente a la persona de sus miembros, ¿sí? Ustedes ya lo vieron seguramente. Es difícil entenderlo, pero piensen que es como si fuese una persona, no es humana, pero es una persona distinta, ¿sí? Que no la va a crear la norma, sino es que la norma crea a la persona jurídica, sino que la norma le otorga o le reconoce la calidad de sujeto de derecho. ¿Sí? Durante mucho tiempo, si ustedes leen en los libros, seguramente en todos vienen esas teorías de dónde partía, o sea, teorías para establecer la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, valga la redundancia. En el código anterior era más complejo, ¿sí? Porque hablaba de personas jurídicas, pero hablaba también personas de existencia ideal, entonces no sabíamos si era una ficción que establecía la norma o si era una realidad, es decir, si había una persona diferente. O sea, en este sentido, el Código Nuevo lo simplifica, ¿sí? Y en el 141 establece un concepto de persona jurídica que ustedes ya habrán visto, y establece claramente en el 143 esto de la personalidad diferenciada e incluso también de la separación de patrimonios, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a crear una persona jurídica? Y a los fines de que las personas humanas puedan cumplir con determinadas finalidades o con determinado objeto. Hay situaciones o hay actividades
las cuales, o sea, el hombre o el sujeto persona humana no puede realizar solo, ¿sí? Por ser un sujeto social, nosotros tenemos actividades, ya sea lucrativas en el ámbito del comercio, o actividades no lucrativas, ¿sí? Con fines altruistas, con fines de bien común, que nos hacen que nos vayamos reuniendo o agrupando con la misma finalidad, ¿sí? Con el mismo objetivo. ¿Sí? Yo me junto con Paula, me junto con Mariana, con Catalina, con Ivo, y digo, bueno, a ver, vamos a crear alguna especie de agrupación porque nos interesa mucho, no sé, el derecho de los animales, entonces vamos a todos estos perritos que están en la calle, los vamos a empezar a refugiar, yo pongo un vehículo, vos ponés un lugar, los empezamos a cuidar, entonces, o con algún fin comercial, los sujetos también se agrupan a los efectos de constituir una entidad con una finalidad lucrativa. A estas agrupaciones es a las cuales la ley o el ordenamiento le va a otorgar, ¿sí?, esta aptitud de adquirir derechos y de contraer obligaciones. ¿Sí? Esto más o menos lo vieron ayer seguramente. ¿Sí? Esta norma, o bueno, después ustedes ya seguramente habrán visto también qué normas se van a aplicar, ¿sí? Si leyes especiales de cada una de las personas jurídicas, el Código Civil, el Estatuto, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, el Código le reconoce esta aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, y por lo tanto le reconoce o le otorga una personalidad jurídica. Personalidad jurídica que, como dijimos, es diferenciada a la persona de cada uno de sus miembros. ¿Sí? Lo que a ustedes creo que les cuesta entender es que que sí es cierto que están formadas por personas humanas, ¿sí? Porque el ente no puede ir a firmar un contrato de locación, ¿sí? Pero es una persona diferente, por eso hablamos también de una separación de patrimonios, ¿sí? Y también ustedes vieron que cuando hablamos de aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, hablamos de que esta persona jurídica también va a tener una capacidad, ¿sí? Una capacidad diferente a la capacidad de cada una de las personas humanas que la forman, ¿sí? Cuando hablamos de capacidad o cuando hablaron, seguramente vieron que nos estamos refiriendo a la capacidad de derecho, ¿sí? Y no a la capacidad de ejercicio, porque, reitero, el ente no puede ir a firmar un contrato o ir a realizar una determinada actividad. Entonces, se requiere, sí, de sus miembros, de las personas humanas, que la representen, que la administren, que la gobiernen, ¿sí? Hasta acá más o menos está claro que son dos o más, o sea, pero que la persona jurídica es un sujeto de derecho y sus miembros son sujetos de derechos diferentes. Quizá también lo puedan entender antes, en el código anterior, y si ustedes leen Llambías, que era los libros, la bibliografía que estudiábamos nosotros, hablaba de como un supuesto anómalo del consorcio de copropietarios. Si ustedes viven en un edificio, ahora está incorporado, seguramente lo vieron ayer, como una persona jurídica. Si ustedes viven en un edificio, es un supuesto claro como para entender que, si bien cada uno es propietario de un departamento, si tiene derechos y obligaciones dentro de ese edificio, pero también existe un consorcio de copropietarios, ¿sí? El cual está administrado por o representado por un administrador, ¿sí? Ustedes dicen la administración tanto, que es la que cobra las expensas, ¿sí? Y a su vez también tienen, ustedes se reúnen anualmente en una asamblea para determinar las cuestiones, ¿sí? Si el administrador sigue, rinde cuentas, si hay que arreglar el ascensor porque no sé, porque está roto, ¿sí? Entonces, o hay que pintar en la fachada del edificio. Entonces, tienen un órgano deliberativo, que es la asamblea, se reúnen, generalmente se hacen en enero, febrero, ¿sí? Hay un órgano deliberativo. Y también, incluso si ustedes no pagan las expensas, ¿sí? Ese consorcio, representado por el administrador, les va a iniciar un juicio, ¿sí? Entonces, un juicio de ejecución de expensas. Entonces, fíjense que es la persona jurídica, como consorcio, que le está iniciando un juicio a uno de sus miembros, que es un copropietario, ¿sí? Entonces, fíjense que son dos personas distintas. A mí me inicia un juicio el consorcio porque no pago las expensas. Ahí más o menos les resulta quizá más claro.
Y a los varones les resulta claro generalmente el tema de un club de fútbol, una asociación civil para ejemplificar una persona jurídica, el club de fútbol. Bien, entonces, los actos que realice en principio esta persona jurídica son imputados a la persona jurídica, ¿sí? Y no a los individuos o a sus miembros. En principio, todas estas normas que estamos viendo en la unidad 15, la primera, o sea, son generales. Después ustedes van a ver específicamente para las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de responsabilidad no vieron todavía de las personas. Bien. Entonces, esos actos son imputados a la persona jurídica y no a sus miembros. Lo mismo el tema del patrimonio, ¿sí? Si la persona jurídica tiene obligaciones, va a responder con su patrimonio, ¿sí? Y no con el patrimonio de sus miembros. Por eso hablamos de una separación de patrimonio. Lo mismo, si un tercero tiene que agredir al patrimonio de la persona jurídica, va a agredir el patrimonio que pertenece a la persona jurídica y no al patrimonio de sus miembros, ¿sí? Salvo excepción, salvo que haya una inoponibilidad de la persona jurídica, que eso también lo vieron ayer, seguramente, bueno, estos casos son excepciones. Y con respecto a la legitimación activa o pasiva, también, como dijimos, la persona jurídica va a tener dentro de un proceso judicial una legitimación activa o pasiva diferente a la de sus miembros. Incluso, esto que yo les digo, hasta puede tener un juicio en contra de alguno de sus miembros, como esto del consorcio y los copropietarios. Como tiene una personalidad diferente, si es un sujeto de derecho distinto, va a tener también o va a gozar de los atributos inherentes a la persona. Ya vimos, o ya vieron ustedes, el tema de la capacidad y patrimonio, más o menos lo nombramos, igual lo vamos a volver a ver. Vamos a ver que tiene un nombre, vamos a ver que tiene, bueno, patrimonio, que tiene un domicilio, que tiene capacidad, y hay uno solo de los atributos que tiene la persona humana, que ya lo hemos dicho, me parece, que no va a tener la persona jurídica. ¿Y qué es? ¿Cuál? El Estado, ¿sí? El Estado. Entonces, ese atributo, esa posición jurídica que tiene una persona humana dentro de la familia, ¿sí? Llámese el estado de familia, de cónyuge, hijo, padre, etcétera, no lo va a tener la persona jurídica porque obviamente por una cuestión obvia, ¿sí? Entonces, dentro de estos atributos, el primero de los que menciona acá dice nombre, ¿sí? La persona jurídica, al igual que la persona humana, tiene el derecho y el deber de tener un nombre. Algunos autores van a ver que hablan de denominación y no de nombre, pero el Código Civil habla de nombre. Es un aspecto también esto del nombre, ¿sí? Ahora vamos a ver el código, que se incorpora nuevo porque en el Código Civil anterior no había ninguna norma referida al nombre de las personas jurídicas, y tampoco la 18248. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la 18248 de ley de nombre? Bueno, que había modificado el Código Civil, bueno, esa ley tampoco se refería a las personas jurídicas. En el artículo 151 se refiere expresamente el código al nombre de las personas jurídicas y habla, bueno, del nombre, no habla de denominación. El nombre debe tener un aditamento especial que no tiene, obviamente, en las personas humanas, y que es que se les debe agregar, ¿sí? Adicionar el tipo de persona jurídica del cual se trate, ¿sí? La forma jurídica adoptada. Supónganse que si es una asociación civil, yo le voy a poner, no sé, supónganse, Las Campanitas Asociación Civil, ¿sí? O si es una sociedad comercial, no sé, supónganse, bueno, Las Campanitas, si la ponen con el mismo nombre, Las Campanitas SRL, ¿sí? Como sociedad de responsabilidad limitada. O asociación civil Las Campanitas, no importa el orden, pero tienen que tener como requisito indispensable el tipo social del cual se está, el tipo social no, el tipo de persona jurídica del cual estamos hablando, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué? Porque en realidad el nombre de la persona jurídica, la finalidad más importante, es la de identificar e individualizar a la persona jurídica, ¿sí?
La finalidad es poder diferenciarla o identificarla del resto de las personas jurídicas. El nombre de la persona humana también. En definitiva, lo que tratamos es de individualizar a esa persona dentro del grupo familiar y del grupo social. Entonces, es obligatorio para la persona jurídica y también es un derecho, pero debe tener este aditamento de qué tipos de persona jurídica del cual estamos hablando. En el caso de que se trate de una persona jurídica en liquidación, ¿sí? En el proceso de liquidación, que ya lo van a ver ustedes, que es cuando se va a disolver, o sea, al final de la persona se extingue la persona jurídica, también debe establecerse en el nombre que se encuentra en liquidación. Lo mismo en el caso de las personas jurídicas en formación, ¿sí? También ponemos, supónganse, las campanitas, sociedad de responsabilidad limitada en formación. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué tenemos que poner en liquidación o para qué tenemos que poner en formación? Eso a los efectos de proteger los derechos de terceros. ¿Sí? Si yo voy a contratar con esa persona jurídica o ejercer algún acto jurídico o alguna relación jurídica, tengo que saber primero que está en formación, es decir, que hasta que ustedes habrán visto, no se autorice por el Estado o no se inscriba, depende el tipo de persona jurídica del cual estemos hablando, si requiere autorización puede ser que el Estado se la niegue. Entonces yo estoy contratando con una persona jurídica que está en formación y que aún no tiene esa personalidad propia, ¿sí? Entonces, puede ser que después el Estado no le dé la personería jurídica. O si se encuentra en liquidación, ¿sí? Yo tengo que saber que está, o sea, que esa persona jurídica se está por extinguir, ¿sí? Se está por disolver y liquidar. Entonces, voy a celebrar un acto jurídico si en realidad dentro de poco ya no va a existir más esa persona jurídica. Entonces, en virtud de proteger los derechos de tercero, también debemos ponerle en el nombre, ¿sí? Que se encuentra en formación o que se encuentra en liquidación. El nombre es mutable, es decir, se puede cambiar. El tema es que lo mismo, para proteger a terceros, tenemos que dar a publicidad ese cambio de nombre y tenemos que ver de qué tipo de persona jurídica estamos hablando. Si requiere autorización del Estado, ¿sí? Como las asociaciones civiles o las fundaciones, ustedes van a ver cuando las vean específicas que todo va a figurar, o sea, todo lo que esté en el estatuto, ahora vamos a ver la diferencia entre estatuto y acto constitutivo, que capaz que ya lo vieron. Todo lo que esté en el estatuto para modificar, o sea, todo lo que se modifique, se tiene que modificar el estatuto y se tiene que inscribir, ¿sí? Si ese tipo de persona jurídica requiere inscripción, tenemos que inscribir el cambio de nombre. Si requiere autorización del Estado, ese cambio de estatuto o modificación de estatuto va a requerir la autorización del Estado, ¿sí? Pero bueno, es mutable, lo podemos modificar. La norma, bueno, en principio, bueno, también podemos usar lo que dice la norma, es un nombre, o sea, el nombre puede ser un nombre de fantasía o puede ser algún nombre de la actividad que se desarrolle, o un nombre que nos guste, o hasta puede ser incluso el nombre de una persona. Si es el nombre de una persona, esta persona humana tiene que prestar su consentimiento, ¿sí? Y en el caso de que sea un miembro, la ley dice que se presume el consentimiento. ¿Sí? Si es uno de los miembros de esa persona jurídica, se presume que el consentimiento existe. En el caso de fallecimiento, la ley también habilita a los herederos a solicitar el cese, ¿sí? A que se opongan, a que continúe la persona jurídica con el nombre del causante, siempre que exista un motivo, ¿sí? Un justo motivo, ya sea en virtud de un perjuicio material o moral. ¿Sí? Si los herederos pueden acreditar que eso les acarrea un perjuicio moral o un perjuicio material, pueden pedir o pueden oponerse a que la persona jurídica continúe con el nombre del causante, de la persona fallecida. Entonces, en principio el nombre es de libre elección, ¿sí? Acá no hay limitación, es de libre elección. Si la norma establece algunos requisitos de validez, ¿para qué?
para evitar homónimos, es decir, para evitar que haya personas jurídicas que se llamen igual, y la confusión también a las personas, a los consumidores o a las personas que puedan contratar con esa persona jurídica. ¿Qué exige la ley? Que lo dice la norma, que sea, que sea novedosa el nombre, ¿sí? Que tenga novedad, que tenga una aptitud distintiva y que tenga veracidad. ¿A los efectos de qué? De esto que yo les digo, de poder identificarlo e individualizarlo y que no haya confusión, ¿sí? Novedad, ¿por qué? Porque tiene que ser nuevo, no tiene que existir. Yo no puedo constituir una persona jurídica con un nombre que ya existe, ¿sí? Ya existe otra persona jurídica igual. Con respecto a aptitud distintiva, lo mismo, debe tener una cualidad que permita diferenciarla de otras ya existentes, ¿sí? El nombre tiene que ser distintivo. Incluso, a ver, y no tiene que traer a confusión. Supónganse que yo tengo una persona jurídica, no sé, que, a ver, que es en protección, no sé, o es una protección, a ver, de esto que decíamos de animales, no sé, supónganse, ¿no? Es una asociación civil en protección de animales, y yo les pongo de nombre, no sé, la niñez, asociación civil, ¿sí? Entonces, acá trae a confusión. ¿Por qué? Porque, una sociedad comercial, que yo tengo una actividad comercial que vendo zapatos y le pongo, no sé, pañalera SRL. Entonces trae a confusión para el consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo de una actividad y en realidad la actividad de la persona jurídica es otra. ¿Se entiende? Entonces, esas cuestiones así van a ser rechazadas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y quién lo va a rechazar? En realidad el órgano de contralor, el órgano administrativo que va a dar, o sea, en donde se va a inscribir la persona jurídica o el Estado que va a dar la autorización, ¿sí? Acá tenemos, que seguramente lo hayan visto, ayer, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ¿sí? Que tenemos una delegación en Mar del Plata. Después está la Inspección General de Justicia, que es a nivel de nacional, o sea, a nivel de capital. Pero acá tenemos una delegación provincial de personas jurídicas, la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros vamos a inscribir, supónganse, una sociedad comercial o a pedir la autorización del Estado para una asociación civil, que son aún más rigurosos, el contralor es más riguroso, es súper, o sea, tanto el nombre como el objeto de esa persona jurídica nos lo pueden observar, ¿sí? Si nosotros le ponemos esto de que no se identifica, de que no hay identidad, de que no es novedoso, de que ya existe, incluso podemos hacer un trámite previo que se llama de reserva de nombre, en donde nosotros pedimos, supónganse, ustedes quieren constituir una SRL porque es lo más común, pero una asociación civil, y pueden pedir la reserva de nombre. ¿Qué es esto? Presentan el trámite y ponen 3 nombres con orden de prioridad. Pónganse. La pañalera, la pañalera, asociación civil no pega mucho, pero bueno, asociación civil. Nuestros pañales, asociación civil. Todos los pañales, asociación civil. O sea, ponen 3 nombres en orden de prioridad. Y eso ingresa a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y les dice a cuál de esos 3 no hay otro que exista en la provincia, ¿sí? Si existe alguno, se los rechazan los 3. Si les dicen, bueno, no, el primero sí, hay uno parecido, pero del segundo no. Entonces, le reservan ese nombre por un plazo y ustedes ahí saben que ese nombre no existe, ¿sí? O que no tiene nada similar que se lo pueda rechazar después el organismo administrativo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, estas limitaciones de novedad, aptitud distintiva y veracidad son las que establece la ley al principio de la libertad de nombres. Otro tema que tiene que ver es la diferenciación entre el nombre social, que no sé si está en el programa, y el nombre comercial, ¿sí? El nombre social es esta denominación de la cual estamos hablando, ¿sí? Que va seguida, o sea, que continúa con la tipología societaria o de la persona jurídica y acorde a la regulación de cada persona jurídica, ¿sí? Entonces, el nombre social
es esta denominación que le damos a los efectos de poder inscribirlo, poder pedir autorización del Estado. Puede ser el mismo el nombre social que el nombre comercial, ¿sí? Pero no son sinónimos. A veces ese nombre comercial es diferente y lo que intenta es captar a los clientes, ¿sí? Porque si yo le pongo el nombre sobre todo en el ámbito de comercio, ¿no? De las actividades de las sociedades comerciales, quizá las que son las fundaciones o las asociaciones civiles no tienen tanto este nombre comercial que es para captar clientela, que está muy ligado a la marca, ¿sí? La marca de una determinada actividad o un determinado producto es ese derecho intelectual, ¿sí? Que me permite a mí tener un derecho de propiedad sobre el producto o sobre el servicio, ¿sí? Pero con respecto a la marca. Esto ya se va más al tema comercial. Lo que a ustedes les interesa es el nombre social, ¿sí? Si nosotros vamos a celebrar un contrato de locación o vamos a comprar, no sé, o celebrar cualquier tipo de contrato, vamos a utilizar el nombre social, ¿sí? No vamos a poner en el contrato el nombre comercial. Podríamos poner quizá el nombre social que gira bajo el nombre de fantasía, ¿sí? Como tanto, ¿sí? Supónganse, no sé, un restaurante, supónganse, a ver, no sé, cuál no se me ocurre, pero cualquiera, no sé, Tío Curcio, por decir algo. Analía. Sí. Perdón, a veces eso también es un poco limitante porque muchas veces pasa que las sociedades tienen más de un local con distintos nombres de fantasía. Claro. Entonces sería como si ya declaran uno, los estaría limitando para poder usar bajo esa misma razón social, o sea, esa misma razón social para distintos comercios. Claro, por eso les digo, la sociedad es, o la sociedad en realidad es la persona jurídica, sociedad es sociedad comercial, pero la persona jurídica o el ente en sí es el que está inscripto con el nombre que está inscripto, que seguramente figure, o sea, que figura en el estatuto y en el acto constitutivo, ¿sí? Eso no quiere decir que tenga un comercio que le ponga un nombre de fantasía, como esto yo les decía, Tío Curcio es el restaurante, pero seguramente el dueño de Tío Curcio sea o una persona humana o sea una persona jurídica que no se llame Tío Curcio SRL o sociedad anónima, ¿sí? Capaz que ustedes sepan quién es el dueño, yo no dije por decir, ¿sí? Entonces, o cualquier local. Entonces, tenemos por un lado el nombre social, que es esta denominación y que va a surgir como atributo inherente a la persona, y el nombre comercial que lo que intenta es esto, es captar a los clientes y puede ser el mismo o no, y puede incluso, generalmente es un nombre de fantasía. Y que está ligado a esto que yo les digo, el derecho marcario, pero bueno, como propiedad intelectual no nos vamos a meter en eso, que también habla de este signo con capacidad distintiva, ¿sí? Que sea distinto al resto. Bien. Con respecto al nombre, bueno, con respecto a los herederos, ya lo dijimos, a ver si dice algo más la norma. Esperen que me fijo. Si tenemos algo más. Bueno, dice, a ver, no puede contener, bueno, no puede contener términos o expresiones contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Esto es más que claro y más que obvio, no podemos ponerle un nombre que sea contrario a la ley, a las buenas costumbres, al orden público, ni inducir error sobre la clase u objeto de la persona jurídica. Esto que yo les decía, si es una asociación civil que va a rescatar perros de la calle y le ponemos un nombre que me hace a mí inducir de que cuidamos, no sé, que es una asociación vecinal y que se dedica a cuidar, no sé, las plazas del barrio, entonces ahí me hace inducir a un error y tampoco puede ser aceptada esa denominación. ¿Sí se entiende? Bueno, los herederos pueden oponerse a la continuidad de uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Hasta ahí vamos con respecto al tema del nombre, entonces que es un derecho de ver, que tiene que tener un nombre y que la finalidad del nombre es que la persona jurídica se identifique y se individualice. Por eso no podemos, por eso están estas limitaciones que establece la propia ley.
Bien, ¿quedó claro lo del tema del nombre? El otro de los atributos al cual se refiere acá el 152 es el domicilio, ¿sí? Como ese asiento jurídico en donde va a estar esta persona jurídica, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, lo que hace la norma es diferenciar entre domicilio y sede social. Cuando hablamos de domicilio, es un concepto más amplio, ¿sí? El domicilio es la jurisdicción, la localidad, la ciudad, ¿sí? Entonces, este domicilio, o sea, es la jurisdicción territorial, pónganse Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, sí, pero no damos un domicilio exacto, una dirección exacta. La dirección exacta va a ser la sede social, que va a ser donde efectivamente, ¿sí? Va a estar la administración de la persona jurídica, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco en el estatuto el domicilio, generalmente pongo el domicilio y no la sede social. ¿Por qué? Porque dijimos que si yo tengo que modificar el estatuto es mucho más complejo, porque tengo que después pedir de vuelta autorización, si soy una asociación civil, por ejemplo, o inscribir esa modificación del estatuto si tengo que escribirlo en personas jurídicas, en el caso de una sociedad comercial, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo un domicilio específico y después lo tengo que modificar, es más engorroso. Entonces, se pone generalmente este domicilio general, ¿sí? La jurisdicción, y después sí inscribimos como sede social el domicilio particular donde va a estar la administración de la persona jurídica. ¿Se entiende? En el caso de la sede social, la podemos ir modificando, ¿sí? Se puede ir cambiando, porque quizá si empezamos a juntarnos o agruparnos para una asociación civil, empezamos en la casa de Catalina porque tiene un espacio grande, entonces nos empezamos a juntar ahí, pero después conseguimos que Mauricio ponga un inmueble y entonces la sede social la trasladamos a ese inmueble que ya se incorpora a la asociación. Entonces ahí modificamos esa sede social, sede de la administración, ¿se entiende? Esta modificación quizás haya que notificarla también, pero no hay que modificar todo el estatuto, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque para modificar el estatuto se requieren otras mayorías, ¿sí? Que pueden surgir, mayorías digo de votos, ¿no? Que pueden surgir del estatuto mismo, y si no dice nada del estatuto, lo será en virtud de lo que diga el Código Civil o la ley especial en el caso de que haya una ley especial para la persona jurídica de la cual estemos hablando. ¿Se entiende? Tienen que reunirse unas mayorías específicas y después tiene que inscribirse esa modificación. En cambio, la sede social es más sencillo. Modifico ese domicilio y me voy mudando. Con respecto a las notificaciones, a ver, ¿por qué es importante el tema de conocer dónde está la administración de la persona jurídica a los efectos de, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué es necesario que se conozca el domicilio? Al igual que en el caso de la persona humana. Y por las notificaciones. Claro, para saber, o sea, para que pueda cumplir con sus obligaciones o, bueno, notificarle cualquier cuestión, pero para que pueda cumplir con esas obligaciones. Incluso la norma dice que las que se practiquen, las notificaciones que se practiquen en la sede inscripta serán consideradas como válidas y vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona mutó, ¿sí? Se cambió de sede porque estaba en la casa de Catalina, pero después se fueron al inmueble que puso Mauricio, en ese caso, si quedó inscripta la sede de Catalina, o sea, que habían puesto en la casa de Catalina, si yo notifico ahí, aunque no tenga más la sede, para mí, o sea, ese domicilio, esa sede social es oponible. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que es válida esa notificación. ¿Por qué? Porque no se inscribió o no se notificó a la autoridad de Contralor el otro domicilio o la otra sede social. ¿Se entiende? Entonces, si la asociación civil, de la cual son los miembros, Catalina, Andrea, Melina, Mauricio, habían constituido su sede social en la casa de Catalina, ¿sí? Si yo notifico ahí porque es el último sede social que está inscripta, esa notificación va a ser válida. No me podrán venir a decir la asociación y decir, no, pero nosotros nos mudamos al inmueble de Mauricio. Bueno, no. La sede social que figura inscripta es el domicilio de Catalina.
¿Se entiende? Como sede social, no como Catalina persona humana, ¿no? Sino porque es su domicilio que ahí se reunía. O sea, ¿para qué es importante esta sede social? También es a los efectos de la reunión de los miembros de la persona jurídica, es ahí donde se van a reunir, ¿sí? El domicilio sí, el domicilio general que nosotros dijimos, la jurisdicción, lo que nos va a permitir también, o lo que va a determinar, es la competencia judicial, ¿sí? Si yo tengo mi domicilio, o sea, la persona jurídica tiene el domicilio en Mar del Plata, Partido General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, ¿sí? No importa si está en la sede social está en la casa de Catalina o en el inmueble que puso Mauricio, pero ese domicilio me va a determinar la competencia jurisdiccional o judicial, ¿sí? ¿Qué juez va a intervenir? El del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Se entiende? A los efectos judiciales de cualquier tipo de juicio. Bien, y el código también nos establece qué ocurre cuando esta persona jurídica tiene sucursales o establecimientos en otras jurisdicciones o en otros lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tiene sucursales en lugares distintos a donde está la sede social? En ese caso, la persona jurídica va a tener un domicilio especial, ¿sí?, en el lugar de esos establecimientos o sucursales, pero solo a los efectos de la ejecución de los actos jurídicos que se celebren en esa sucursal, ¿sí? Solo para la ejecución de las obligaciones, ¿sí?, que se contraigan en esa sucursal determinada. ¿Se entiende? No con respecto a todas las obligaciones. Supónganse que es una persona jurídica que tiene una sucursal acá en Mar del Plata y después la sede social está en Necochea, no sé. Pero acá en Mar del Plata, esa sucursal me alquila a mí un local para poder cumplir su finalidad y sus actividades. Si no me paga el alquiler, ¿sí?, yo voy a notificarle al domicilio de la sucursal. Se entiende como un domicilio especial, a los efectos de esa obligación que contrajo en esa sucursal. Si es una cuestión netamente de la persona jurídica, voy a tener que notificar al domicilio de la sede social. Yo puedo optar, si yo notifico al domicilio de la sede social y le reclamo a la persona jurídica los alquileres, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero si las obligaciones son contraídas en esa sucursal, en virtud de un contrato o de un contrato contraído en esa sucursal en particular, en ese establecimiento, sí podría llegar a utilizarse como domicilio especial. ¿Se entiende? Ante la duda, ustedes me dirán, ¿qué hago? Bueno, yo notificaría o a los dos o a la sede social. El tema es que quizás si notifico a la sucursal, puede ocurrir que procesalmente se presente la persona jurídica y diga que, que la sede social está en otro lado y tenga que volver a notificar, supónganse. Una consulta, ¿puede ser, profesora? Sí. Buenas tardes. Hola. Con lo que pasó, por ejemplo, con Garbarino, ¿verdad? Que cerró y demás. Nosotros teníamos un crédito de un electrodoméstico. Entonces, cuando fuimos a abonar las cuotas que estaban cerrados, nos decían que acá no había ninguna oficina para abonar. Y que teníamos que hacer un pago a un lugar que dentro de los papeles que nosotros teníamos de Garbarino no figuraba como un lugar autorizado. Sí. ¿Se entiende? Porque no figuraba. ¿Cómo se hace en ese caso? Por ejemplo, ante la quiebra, puse Garbarino porque me pasó a mí. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en esos casos cuando uno tiene puntuales, un compromiso de pago y quiere cumplir con ese compromiso de pago, pero esa entidad cerró? En esos casos puntuales existe la ley del derecho al consumidor. Entonces, planteando una prórroga de jurisdicción, o sea, podríamos llegar a pedir que se notifique o que se inicie el juicio. Bueno, en este caso ustedes quieren pagar, que es diferente a, bueno, si uno tiene que exigir el cumplimiento al otro, ¿no? Se podría realizar si ustedes quieren pagar y que no les cobren intereses y no saben a quién, ahí habría que buscar, sí, la casa central de Garbarino y notificar ahí
una carta documento intimando a que se le diga la forma de pago, o sea, dónde pueden pagar si hay una cuenta, o sea, para que a ustedes les quede acreditado de Garbarino, la persona jurídica, que no sé si será Garbarino propiamente dicho, o tendrá una persona jurídica que estará en las facturas, donde, o sea, intimarlo a que le notifiquen dónde realizar los pagos en forma fehaciente, ¿sí? Porque tampoco vamos a estar pagando en cualquier lado que después no se los van a reconocer. Y si Claro, no, porque acá hacer en una este caso dicen, compraron el pasivo, ¿verdad? Sí. Una empresa que compró el pasivo. Yo a esa empresa me llama y yo le quiero pagar, pero a mí esa empresa no tiene cómo justificarme que compró el pasivo. Sí, uno en realidad. La otra es consignar judicialmente ese monto, notificarle a Garbarino al domicilio contractual, porque ellos tienen que tener un domicilio, o al domicilio que tenían acá, o al de la sede social, averiguar el domicilio que figure inscripto, y consignar judicialmente los montos, cosa de que no genere después intereses. Entonces uno va pagando. Pero yo lo puse como ejemplo por lo que nosotros estamos aprendiendo ahora de domicilio. El domicilio, en este caso, es mi sucursal, que era la del Shopping Aldrey. Claro, yo ahí compré el crédito, y eso está cerrado. Sí, por eso, si uno notifica y no obtiene ninguna respuesta, el tema es iniciar un proceso a los efectos de consignar ese monto. Eso es, a ver, es lo que la va a avalar, porque nosotros podemos decir, o el otro puede decir, bueno, pero mi sede social está en capital, que generalmente están en capital, pero ahí podríamos aplicar la ley del derecho al consumidor, en donde nosotros no podemos litigar en capital porque es mucho más costoso, etcétera. Entonces, prorrogamos la jurisdicción a nuestro departamento judicial. Pero bueno, eso son cuestiones procesales. Bien, entonces, seguimos. Ahora voy a sacar fotito de toda la lista. Esperen que me fijo acá el chat. 2 minutos. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Nada, ninguna pregunta. Bien, entonces, con respecto a el nombre, ya dijimos como atributo inherente a la persona, ya hablamos del domicilio, diferenciando el domicilio y la sede social, y la finalidad o la importancia que es esto de poder notificar y que cumpla con sus obligaciones. El otro de los atributos es el patrimonio, que ustedes ya algo habrán visto, que tenemos esa separación de patrimonios en donde no se confunden los patrimonios de los miembros y el patrimonio de la persona jurídica. Esto no quiere decir que hayan sido aportados por cada uno de los miembros, hayan aportado esto que decíamos, un auto, una casa, o en las sociedades comerciales aportes en dinero, etcétera, ¿sí? Entonces, este patrimonio en este tipo de personas jurídicas no va a depender exclusivamente del Estado. Eso no quiere decir de que pueda llegar a tener algún aporte estatal. En cuanto a algunos tipos de personas jurídicas, requieren de un patrimonio inicial, ¿sí? O sea, la norma aplicable exige la existencia de un patrimonio inicial, como por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles, deben precisar las contribuciones que conforman su patrimonio inicial. Entonces, se necesita un patrimonio para poder constituir una asociación civil. En el tema de las fundaciones, que eso ya lo vamos a ver, que son bastante particulares, también se requiere un aporte patrimonial del fundador o los fundadores, ¿sí?, que permita ese patrimonio alcanzar los fines de esa fundación. ¿Sí? Ya vamos a ver las particularidades, capaz que algo vieron, de que el fundador aporta su patrimonio, funda, o sea, crea esta fundación y después puede participar o no. ¿Sí? Entonces, también se requiere un aporte patrimonial que permita cumplir los fines de la finalidad de esa fundación. Y los socios en las sociedades comerciales también deben realizar aportes para conformar el capital social de la persona jurídica, ¿sí? Cuando se inicia o el pedido de una constitución de una sociedad comercial, también tenemos que demostrar la existencia de un capital, de un aporte social, ¿sí? En las sociedades anónimas hay un monto mínimo
que no sé si es de 100.000 pesos, no sé, que tiene que estar en una cuenta depositada por los socios, y en la CSRL, bueno, no hay un monto mínimo, pero también tiene que determinar, o sea, se tiene que denunciar la existencia de ese aporte de capital. Además, perdón, inicial. muchas veces, sí, el mínimo es de 100.000, y Es de por ejemplo 100.000. en las sociedades anónimas, el monto se divide después por el porcentaje que tiene de participación cada socio. Claro. Por ejemplo, si uno tiene el 50%, tiene que aportar el 50% de esa suma inicial, y así. Lo mismo Sí, después por eso, después de cada, o sea, estos son los aportes societarios en las sociedades comerciales. Obviamente cada uno tendrá después sus, bueno, su porcentaje dentro de esa persona jurídica, pero para poder pedir esta inscripción, o sea, para poder realizar la inscripción en la Delegación Provincial de Personas Jurídicas, se requieren de estos aportes iniciales, ¿sí? Por eso decimos que la persona jurídica tiene que tener un patrimonio. De hecho, para poder cumplir con sus finalidades, ¿sí? O para poder, a ver, si la persona jurídica tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, como sujeto de derecho tiene que tener un patrimonio, ¿sí? Entonces, va a tener patrimonio, tanto créditos va a tener, como también obligaciones, ¿sí? Como dijimos, deudas, puede tener también la persona jurídica. En el caso de que se trate de durante el íter de formación, es decir, mientras esté formando la persona jurídica y que aún no esté autorizada por el Estado o no esté terminada la inscripción, puede ser que tenga bienes registrables y que estos bienes se inscriban en forma preventiva, si establece la norma, a nombre de la persona jurídica. ¿Se entiende? Mientras esté en formación la persona jurídica, sí, supónganse que los miembros aportan bienes, esto que decíamos, un auto, o Mauricio que puso un departamento, o una casa, o bueno, cualquier tipo de bien registrable, ¿sí? Llámesele automotores, cualquier tipo de vehículo, no sé, un buque, una casa, ¿sí? Entonces, todos estos bienes registrables pueden ser inscriptos en el registro pertinente, registro de la propiedad inmueble, registro de la propiedad automotor, registro de buques, pueden ser inscriptos preventivamente a nombre de la persona jurídica en formación, ¿sí? Entonces me dirán, bueno, ¿para qué? Que espere a que se inscriba la persona jurídica o que se autorice por el Estado y listo, y después se inscriben los bienes. Bueno, pero puede ser que de esta manera queden esos bienes a resguardo de los acreedores de los miembros, ¿sí? Supónganse que los miembros pueden llegar a tener alguna deuda, entonces sus acreedores, ¿qué van a hacer? Van a agredir esa casa que puso Mauricio. ¿Por qué? Porque sigue estando a nombre de Mauricio. En cambio, si la inscribimos a nombre de la asociación civil en formación, ¿sí? Los acreedores de Mauricio ya no van a poder agredir esa casa. ¿Se entiende? Entonces la sacamos del patrimonio de los miembros y la resguardamos para la persona jurídica, ¿sí? Por eso la norma dice que se pueden inscribir preventivamente los bienes registrables a nombre de la persona jurídica, ¿sí? Una vez que la persona jurídica en formación ya comienza a ser sujeto de derecho, ¿sí? Porque el Estado le dio la autorización o porque fue inscripta como corresponde, los bienes pasan al dominio de esa persona, se consolida en realidad esa propiedad de esos bienes registrables, ¿sí? ¿Se entiende? Eso lo dice, a ver, patrimonio. El 154, fíjense que dice, la persona jurídica debe tener un patrimonio. Esto lo relacionan con el 143, párrafo segundo. ¿Se acuerda que hablaban de que los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica? ¿Por qué? Porque tienen un patrimonio separado. Y dice, la persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables, ¿sí? ¿Para qué? Para resguardarlos de los posibles acreedores de los miembros, ¿sí? Bien. Con respecto a el programa, bueno, dice, ahora me fijo el horario, efectos de la personalidad, duración y objeto, ¿sí? Como efectos de esta persona o este sujeto de derecho de la personalidad jurídica, el programa nos menciona el objeto
que es súper importante y que está ligado a la capacidad que ya estábamos viendo, y el tema de la duración de la persona jurídica. Con respecto al objeto, el artículo es muy sencillo, ¿sí? Pero es muy importante. Dice, el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. O sea, como que es muy cortito el artículo, pero trae aparejado un montón de situaciones, porque si ustedes recuerdan, cuando vieron el tema de la capacidad de derecho, ¿sí? Cuando hablan de este artículo 143 de los miembros, ¿no? Del 141, que dice que pueden adquirir o que la ley le otorga la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones, recuerden que tenía una parte final y que decía que estaba relacionado con el objeto y la finalidad de esa persona jurídica. ¿Sí? ¿Alguien recuerda, o si lo vieron, si no, no? ¿Cómo se llama este principio? ¿Diferenciado? No. Principio de especialidad. El principio de especialidad. Bien, ¿qué es el principio de especialidad? Con las limitaciones que tiene. ¿Alguien? Claro, que la persona jurídica cuando se crea tiene un determinado fin específico y no puede hacer otro. Bien, por ahí ¿Puede es. ser? Sí, más o menos. Fíjense que dice... Tiene una determinada El que se le finalidad. da, es el principio que se le da facultad para adquirir derechos y obligaciones para un cierto fin. Claro, claro. Este principio de especialidad es el que va a limitar, ¿sí? La capacidad de la persona jurídica. ¿Cuál va a ser la limitación? En virtud del objeto y la finalidad para el cual ha sido creada, ¿sí? Por lo tanto, este objeto es el límite a esta capacidad. Y el objeto dice muy sencillo, dice, debe ser preciso y determinado. En realidad, el objeto lo tenemos que enunciar, ¿sí? Va a estar en el estatuto, y el objeto lo tenemos que enunciar con claridad y exactitud, ¿sí? ¿Qué es el objeto? Es el complejo de actividades o es el conjunto de actividades que va a desarrollar la persona jurídica para cumplir con sus fines, ¿sí? Todas las actividades que va a desarrollar para poder cumplir con ese objetivo para el cual se creó, ¿sí? Resulta necesario detallarlo y enumerar esas actividades de una forma precisa, ¿sí? Y determinada. A ver, no quiere decir que hagamos un detalle súper minucioso de todos los actos jurídicos que va a poder realizar la persona jurídica, porque es imposible, ¿sí? Es imposible, por un lado, porque la va a superlimitar, ¿sí? Porque si dijimos que el objeto limita su capacidad, imagínense que si detallamos no va a poder hacer otra cosa que lo que está ahí minuciosamente detallado. Y aparte es imposible poner en un objeto, imagínense que sería larguísimo, todos los actos, y aparte siempre nos quedaría alguno afuera. Entonces, hay que hacerlo detallado. ¿Por qué? Porque no, a ver, lo que establece la ley es que no se puede realizar de una forma o con palabras o con enunciados amplios, por ejemplo, o confusos, ¿sí? Tiene que ser claro. Yo no puedo poner que es supóngase, una sociedad comercial para actividades comerciales, ¿sí? O sea, tengo que determinar qué actividades. Tampoco puedo poner que la asociación civil se va a encargar de esto, etcétera. Ese etcétera está de más, ¿sí? O entre otras cuestiones, tampoco. O sea, no puedo poner términos amplios. Tengo que determinar en forma exacta cuáles son las actividades de esa persona jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va no solo a limitar la capacidad, como lo vamos a ver ahora, sino que en principio le va a establecer a cada uno de los miembros o de los órganos de gobierno de esa persona jurídica cuál va a ser la Profe, ¿y actividad se que puede puede modificar el objeto social El objeto también se puede modificar. El objeto también se puede modificar. El tema es que cada modificación requiere una modificación del estatuto. Y esa modificación se tiene que inscribir y tiene que ser aceptada por el organismo de contralor, ¿sí? Entonces, si se acepta, sí. Y si es una modificación de un estatuto de una fundación, es más riguroso, o de una asociación civil. Entonces, ahí tendremos que ver si el Estado autoriza esa modificación. Pero entonces, este complejo de actividades que la persona jurídica
se propone realizar para que para lograr su finalidad debe ser claro, ¿sí? Y preciso, determinado. No puedo poner, voy a realizar actividades que sean rentables. ¿Sí? No, tengo que determinar qué actividades va a realizar esa persona jurídica. ¿Sí? Primero porque, ya les dije, va a establecer, los órganos de gobierno van a saber qué actividades pueden realizar, porque también ustedes veían cuando veían inoponibilidad que si se excede, ¿sí? Si va más allá de las actividades que figuran en el objeto de la persona jurídica, también pueden responder ellos mismos, ¿sí? Entonces, tiene que saber por qué están limitados o qué actividades pueden realizar. También en los terceros, saber a qué se dedica o cuáles son las actividades que puede realizar el ente y cuáles no, ¿sí? Porque si están fuera de ese objeto, no va a responder después la persona jurídica. ¿Y quién va a responder? ¿Sí? Si yo estoy, no sé, celebrando un contrato con una persona jurídica que no puede celebrar ese contrato porque no está dentro de su objeto. ¿Ahí no es que se corre el velo? Claro, en el caso de que se exceda o que se realicen actos que no están dentro del objeto social. Y también va a permitir a los miembros saber si yo voy a participar o no de esa persona jurídica, si me interesa o no ser miembro de esa asociación, de esa fundación, no, de esa asociación o de esa sociedad civil, o si me interesa ser miembro, porque estas van a ser las actividades que va a realizar esa persona jurídica. ¿Sí? Yo voy a poder optar si soy miembro o no, o si soy socio o no, si la actividad comercial de esa persona jurídica es esta y no esta. ¿Se entiende? Entonces lo tengo que determinar en forma clara. También este objeto tiene que ser lícito, ¿sí? Y tiene que ser posible. No puedo decir que la persona jurídica se va a dedicar, supónganse, no sé, a algo imposible, algo que no se puede realizar, ¿sí? Entonces el objeto tiene que, o actividades que vayan en contra de la moral, del orden público, supónganse, no sé, una sociedad comercial que va a vender armas, ¿sí? O que va a exportar, ¿sí? Objetos que no son lícitos. Entonces, el objeto es este complejo de actividades que va a desarrollar la persona jurídica para cumplir con esa finalidad específica y que tiene que estar enunciado no en forma minuciosamente detallada, pero sí en forma clara, sin ambigüedades, sin cláusulas amplias, ¿sí? Este objeto va a estar establecido en el estatuto. Si modificamos el estatuto, si modificamos el objeto, como preguntaban, se va a tener que modificar el estatuto con todo lo que ello conlleva, mayorías, etcétera, ¿sí? Inscripción, autorización, etcétera. Y este objeto es una de las limitaciones que va a tener la capacidad de la persona jurídica, ¿sí? Porque va a estar limitada por estas actividades. ¿Qué otras limitaciones puede tener puede estar la capacidad de la persona jurídica? ¿Por qué otra limitación puede tener? Además del objeto. No sé si lo vieron o se les ocurre. ¿La duración? ¿La duración? Sí. Sí, pero a la capacidad, no a la vida de la persona jurídica. Piensen en los derechos, en la primera parte de la materia que estuvieron viendo. ¿Qué derechos vimos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, ¿qué otra limitación o qué otro límite de la capacidad de derecho de la persona jurídica que puede existir? ¿Qué les parece a ustedes? Uno son otros derechos que hemos visto, y que bueno, y uno que está ligado a ese atributo inherente a la persona que no tiene. Si se les ocurre, ¿eh? Y que la persona jurídica no tiene estado. No tiene estado, y por lo tanto, ¿qué limitación va a tener? ¿Qué derechos no va a poder adquirir? No puede contraer matrimonio. Claro, no va a poder tener derechos de familia, ¿sí? Claro. Porque no puede contraer matrimonio, no puede adoptar, no puede iniciar una acción de filiación, ¿sí? No se va a casar, entonces no puede tener derechos personalísimos, aunque a veces algunos se discuten de que
hay algunos juicios de que la persona jurídica exige indemnización en virtud del derecho moral o, bueno, alguna cuestión así, o derecho al honor, pero bueno, en principio tampoco, los personalísimos, ¿sí? Entonces, son todos esos derechos inherentes a la persona humana, ¿sí? Y que no puede, que limitan la capacidad de la persona jurídica. Y también hay algunas limitaciones legales, sí, que van a surgir de la ley, como por ejemplo el artículo 2158, que habla sobre, no lo tienen que saber a qué se refiere, pero es el derecho real de habitación, que solamente puede tenerlo o adquirirlo las personas humanas, ¿sí? O sea que también puede tener alguna limitación legal, sí, que surja del código o de cualquier norma, que digan que solamente ese derecho lo puede adquirir una persona humana y no una persona jurídica. El objeto, que ya lo dijimos, y el tema de estos derechos de familia, ¿sí? Bueno, y con respecto a esta capacidad o a esta aptitud que tiene para adquirir derechos, siempre piensen que es amplio. A ver, no está súper limitado, o sea, únicamente limitado a la actividad que va a desarrollar. Se refiere a todos aquellos derechos que pueda adquirir y que estén directa o indirectamente relacionados con el objeto, ¿sí? O que sean conexos o complementarios. Supónganse que si yo tengo una sociedad comercial, lo mismo para asociación, o sea, bueno, fundación déjenlo medio aparte porque es muy particular, pero si yo tengo una sociedad comercial que se va a dedicar a la venta de pescado, ¿sí? Supónganse, voy a establecer mi objeto, que voy a poder importar, que voy a poder exportar, que voy a poder realizar conservas de pescado, no sé, todo lo que sea relacionado. Ahora, si yo compro, supónganse, 3 camiones para realizar ese trayecto, o sea, para llevar y traer el pescado, ¿sí? Esa compra de camiones, o sea, mi actividad no es comprar camiones, ¿sí? Pero yo los estoy comprando porque es accesoria a la actividad del ente, ¿sí? Porque tiene, en forma directa o indirecta, tiene que ver con mi actividad. O lo mismo si yo compro, supónganse, oficinas. ¿Para qué? Para que estén los empleados de esa persona jurídica, ¿sí? Los que estén bajo su dependencia, para que trabajen en esas oficinas. Entonces, directa o indirectamente, está relacionado con la actividad del ente, ¿no? Dice, va a comprar oficinas o locales o departamentos para oficinas. Ahora, si yo compro, supónganse, vehículos y los pongo y los convierto en taxis o licencia de taxi, eso excede, ¿sí? El objeto social, el objeto de esa persona jurídica. O si yo compro los mismos locales y los subalquilo, los rento. También ¿Eso sería un excede. objeto social múltiple, profe? No, no es que sea un objeto social múltiple. En este caso, en el primer caso, son todas actividades que tienen relación, o sea, por eso les digo que el criterio es amplio en materia de capacidad, no es solamente los actos que figuren en el objeto, pero tienen que tener una relación. Si yo compro los departamentos para oficinas, o supónganse que los compro para los empleados, porque pongo una sucursal en otro lado, entonces mando empleados para allá y compro 3 departamentos para que vivan los empleados, ¿no? No sé, supónganse. Ahora, si yo los compro para alquilarlos, en ese caso excede el objeto del ente, ¿sí? Entonces ahí sí excede la capacidad que tiene, está fuera del objeto de la persona jurídica, ¿se entiende? Lo que quiero decir que siempre que la actividad esté o el acto jurídico esté relacionado directa o indirectamente con el objeto y los fines del ente, se puede realizar y se le puede imputar a la persona jurídica. Ahora, si compró el administrador, compró vehículos y los puso a trabajar de taxi, y bueno, ahí excedió el objeto, ¿sí? Bien, no sé qué hora es. Bueno, vamos rapidito. Con respecto a igual no quedan temas muy complicados. Esto de la capacidad sí es importante, ¿sí? El principio de especialidad lo tienen que saber en virtud del 141 o lo pueden relacionar con el objeto, ¿sí? Con este artículo que es muy cortito, pero pueden relacionar. Pero lo de la capacidad y el principio de especialidad
seguro que se los preguntan. Si es oral, se les va a preguntar, y si es escrito, no sé si no será en el parcial, pero capaz que en el recuperatorio. Así que es importantísimo, ¿sí? ¿Les quedó claro este principio de especialidad? ¿Qué es lo que lo diferencia a la capacidad de derecho de una persona humana? ¿Sí? Yo puedo ser capaz, o sea, de adquirir derechos, tengo la aptitud de adquirir cualquier tipo de derecho. Hay algunas limitaciones, pero en principio puede adquirir. En cambio, la persona jurídica no, solamente limitada a los fines para los cuales fue creado y limitado a su objeto, ¿sí? Bien, con respecto a la duración, que era el otro de estos efectos que puede tener la persona jurídica, en principio la duración de la persona jurídica es ilimitada, nos dice el 155, ¿sí? Es ilimitada en el tiempo, es con respecto a la duración de la vida de esta persona jurídica. Excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Fíjense que es una norma supletoria que se va a aplicar en silencio, o sea, cuando no hay ley especial o cuando el estatuto no dice nada. Este límite a esta perdurabilidad, digámoslo así, de la persona jurídica puede estar dado en forma voluntaria, cuando los miembros lo establecen en el estatuto, o en forma forzosa, ¿sí? Cuando una ley especial o el mismo código establece un límite a esta duración. En el caso de las sociedades comerciales, la ley de sociedades, la 19.550, que ahora se llama, bueno, Ley General de Sociedades. Sí. Una pregunta cuando habla de la durabilidad. También puede ser, como usted explicó antes, en caso de fallecimiento y que los herederos decidan. Claro, pero eso con respecto al nombre de la persona jurídica. Bien, pero en este caso no puede afectar también la durabilidad de esa persona jurídica. A veces sí, a veces no. Depende de lo que diga el estatuto. Si el estatuto dice que los miembros, o sea, que se va a disolver la persona jurídica con el fallecimiento de los miembros, o de un miembro, supónganse, ahí sí. Supónganse que dice, bueno, cuando fallezca, que ahora le vamos a poner como un ejemplo de un plazo indeterminado, ¿sí? Que es incierto, o sea, si bien el plazo va a existir, no sabemos cuándo va a morir esta persona, pero podemos decir que la persona jurídica va a durar, o sea, va a tener su vida hasta que fallezca uno de sus miembros, no sé, X, ¿sí? O uno del presidente, no sé, cualquier persona, Pedro García, ¿sí? Cuando fallezca ese miembro, la persona jurídica se va a disolver y liquidar, ¿sí? Eso puede ser un plazo. Porque quiero entender, o sea, que eso que usted está diciendo sería en la parte del artículo 155 cuando dice que el estatuto disponga lo contrario. Esa es la parte del estatuto que hablaría de presunto fallecimiento. Claro, en el estatuto va a figurar el fin de la persona, si lo ponemos. Si no dice nada del estatuto y no hay ninguna ley especial que establezca la durabilidad, ¿sí? La duración, entonces va a ser ilimitada. ¿Sí? Si el estatuto, el estatuto no puede modificar una ley. En la Ley General de Sociedades, en el artículo 11, el inciso quinto de la 19.550, establece, ¿sí?, que en el instrumento de constitución de una sociedad comercial debe determinarse el plazo de duración. Entonces, si el plazo debe ser determinado, no puede ser ilimitado. ¿Se entiende? Entonces, las sociedades comerciales, ahí está una limitación forzosa. La ley que nos dice que debemos determinar el plazo, sea un año. Podría ser, por ejemplo, ayer el profe nos dio el ejemplo de que, bueno, cuando a veces hay fundaciones que se ponen para determinadas funciones y que después terminan siendo otra cosa. Y dio el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo, que terminó siendo una empresa constructora, bla, 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 bla. Ahí sí puede haber una ley que disponga el cierre de eso porque alteró, porque se modificó, porque no se respetó la funcionalidad que tenía eso, ¿verdad? Claro, la finalidad del ente. Ahí es otra cosa. Ahí no es que hubo, ahí no es que se cumplió el plazo, ahí lo que no se cumplió es la finalidad. Incluso esto que yo les decía, las asociaciones civiles y las fundaciones, como son altruistas, no tienen un fin tampoco, o sea, no tienen un fin rentable en dinero,
¿sí? Para los miembros, o para, bueno, en el caso de las fundaciones van a ver que no tiene asociados, no tiene miembros, tiene beneficiarios. Si no se cumple la finalidad, es súper estricto el contralor del Estado, está más Porque encima de entonces esas en eso, asociaciones. al ser una fundación que no tenía fines onerosos, ¿no? Y después terminar siendo una constructora de casas, ahí puede ser un cierre forzado en cuanto a lo que dice el 155. Sí, en realidad es es una sanción que le va a establecer el órgano de contralor porque no cumplió con la finalidad. Claro, perfecto, claro. Perfecto. Gracias, profe. Disculpe. Bien, sí. Bueno, entonces, esta limitación puede ser forzosa cuando viene de la ley, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, esto que yo les decía en el artículo 11, inciso 5, que habla de que tiene que determinarse en el acto constitutivo el plazo. Si tenemos que determinar un plazo, entonces tiene que tener un plazo. No puede ser in eternum la sociedad comercial. No puede ser a perpetuidad. En el caso de las cooperativas, por ejemplo, la ley de cooperativas, que también es una ley especial, dice que las cooperativas tienen una duración ilimitada, entonces no le podemos poner un plazo, no podemos decir que va a haber una cooperativa por 3 años, ¿sí? Independientemente de que después se disuelva por alguna de las causales de disolución que ya lo van a ver, pero no podemos poner en el acto constitutivo un plazo si la ley nos está diciendo que es ilimitada. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí. ¿Los estatutos lo arman todos los socios o está reglamentado en algún lado el estatuto? No, ahora lo vamos a ver. El estatuto lo arman los miembros que constituyen esta persona jurídica. Eso no quiere decir que haya algún modelo, o, por ejemplo, de las asociaciones civiles o de las fundaciones, para que no se nos escape nada, porque tiene que tener algunas cláusulas que sí o sí tienen que estar. ¿Sí? Esto del objeto no puede faltar, por ejemplo. ¿Sí? Los órganos de gobierno, determinados órganos de gobierno, ya lo van a ver en las asociaciones civiles, no pueden faltar tampoco la cantidad de miembros originarios. Entonces, hay determinadas cuestiones que no pueden dejar de existir en el estatuto, pero lo hacen los miembros. Algunos pueden ser por instrumento privado y otros, como las asociaciones civiles ya lo van a ver, requieren de instrumento público. ¿Sí? Entonces, lo puede hacer el escribano o, supónganse, yo he hecho estatutos de asociaciones civiles que lo único que podemos hacer como abogados nosotros es la redacción, el armado, pero después lo protocoliza un escribano, ¿sí? Porque tiene que ser por escritura pública. Eso no quiere decir que el cliente diga, bueno, no, pues yo quiero que me lo hagas vos. Bueno, sí, yo lo puedo proyectar, armar, pero después lo protocoliza el escribano. ¿Se cortó la profesora? Sí, se cortó. Sí, me parece que sí. Era mi celo. Sí, pero no está más. ¿Volverá? No sé. ¿Alguien se puede fijar en el grupo que yo tengo el WhatsApp con el Zoom? A ver si escribió algo la profe. No, yo No, también tengo. en el grupo no escribieron nada. No pusieron nada. Ahora sí puso, se cortó el Zoom. Ahí puso que se cortó. Que se cortó. Va a ver si se puede conectar de nuevo. Bueno. Ya que estamos, ¿alguien tiene el link de YouTube donde están los videos? Exacto. ¿No tenés acceso al campus, Néstor?
Ahí dijo No, la no. profesora que se le cortó el Zoom, que está viendo si puede volver a entrar. Bueno. No, a mí me parece que falló algo en el programa porque me escribieron en derecho. Hola chicos, se me cortó. Estoy Bueno. con el... ¿Me escuchan? Sí, profesora, bien. Sí, Bien. profe. Bueno, vamos a ver si se pueden conectar. Yo con la computadora no pude, así que pude hacerlo con el celular. A ver si se puede conectar varios. Espera, bueno, están bastantes. Lo mismo, y tampoco pude con la computadora, se me cortaba y tuve que entrar desde el celular. No Sí, sé a mí por me qué. pasó lo mismo. No sé por qué. Así que, bueno, nada. Entré acá del celular, dice que se está grabando, así que bueno, después subirán todas las partes. Sí, de la computadora, imposible, no sé por qué. Pero bueno, entonces, estábamos con el tema de, total queda grabado, porque decía que se está grabando, con el tema de la duración, que podía tener este límite forzoso o voluntario. El plazo, ¿sí? Este hecho, ustedes ya van a ver el plazo como una condición, es un hecho futuro, ¿sí? Pero que puede ser cierto, esto que decíamos, bueno, podemos poner un plazo que la persona jurídica va a tener una duración de 3 años, de 5, de 10, ¿sí? O que va a durar hasta el 5 de agosto del 2028. O poner esto que decían antes, de poner un plazo indeterminado, pero que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, cuando con el fallecimiento se va a disolver la persona jurídica con el fallecimiento de Juan Pérez, que es uno de los miembros. Cuando Juan Pérez fallezca, que puede ser mañana, dentro de un año, dentro de 5 años, en ese caso se disuelve la persona jurídica, ¿sí? Salvo, bueno, una vez que se venza el plazo, esto va a provocar la extinción de la persona jurídica y ustedes van a ver que puede evitarse esta extinción cuando hablemos de una prórroga o de una reconducción, pero ya lo van a ver en los artículos 165 y 166. ¿Se cortó otra vez o es a mí? Se cortó otra vez. Se cortó. Se cortó otra vez, sí. Mientras que viene la profesora, le hago una pregunta. ¿Alguno había leído ya este capítulo? No, A yo mí me no. hablan. ¿No? Ahí está la profe. Porque Yo creo estoy que acá. No llegó. ¿Me fui o no me fui? Estoy. Ahora estás. ¿No estoy? Ahora sí, ahora sí. Sí. Profe, se le escucha como un eco. Sí, esperen. A ver, ahí me Porque ven. entró Estoy de vuelta. en los dos lugares, del celu y de... Esperen. Claro, se le acopla la compu con el teléfono. Estoy con los dos a la vez y quiero salir de acá, finalizar.